dia, todos e todas aqui presentes, né? É uma alegria enorme estarmos aqui nesse simpósio. Esse é um simpósio especial, né? Territórios patrimoniais, conhecimentos tradicionais, impactos do neoextrativismo em busca de políticas públicas multissetoriais, inovadoras para a Argentina, Brasil e Colômbia. A ideia desse simpósio veio de um convite da Renata Gonçalves, né, que é coordenadora aqui da RAM, né, porque ela participa do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA, e nós pensamos em fazer um simpósio que trouxesse algumas questões mais contemporâneas que vem afetando o campo patrimonial. E eu queria também registrar, bem, Julie, você vem depois? Eu queria registrar que esse debate, essa questão que nos traz aqui, ela também tem os subsídios dos nossos encontros com outros comitês da ABA, né, que é o Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos e o Comitê de Quilombos, né? Não sei se todos conhecem assim, o funcionamento aí da ABA, mas a ABA tem um conjunto de comitês específicos para tratar de determinadas questões. Então, eu agradeço também, em nome do nosso comitê, cuja coordenadora é Luciana Gonçalves, né, o Comitê de Patrimônios e Museus. Eu agradeço também essa parceria com esses demais comitês, povos tradicionais, meio ambiente e grandes projetos, e o Comitê de Quilombos, né, que nós temos conversado assim, bastante ao longo desses últimos anos, principalmente aí durante a pandemia, né? Bem, o tema central assim, do nosso simpósio, né, eu vou ler aqui para quem não, enfim, para a gente relembrar um pouco a proposta, né? Territórios patrimoniais, conhecimentos tradicionais e impactos do neoextrativismo, em busca de políticas públicas multissetoriais inovadoras para Argentina, Brasil e Colômbia. Grandes projetos de exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis vêm impactando de diferentes maneiras territórios e populações tradicionais em regiões da América do Sul. No campo patrimonial, temos observado um paradoxo. Se de um lado têm sido crescentes as políticas públicas e os programas visando identificar e proteger uma gama variada de lugares, modos de fazer, rituais, festas e conhecimentos associados a esses territórios e populações, especialmente quilombolas e indígenas, por outro lado, a voracidade do modelo de exploração econômica calcado no neoextrativismo para exploração de commodities vem ameaçando de forma violenta as diferentes modalidades patrimoniais, bem como as populações locais e seus modos de existência. Esse simpósio visa, então, trazer um panorama dessa problemática em 3 países, Argentina, Brasil e Colômbia. O objetivo é mapear algumas situações que tornam urgente a demanda pelo agenciamento do campo acadêmico com instituições patrimoniais, visando o delineamento e a implementação de políticas públicas multissetoriais inovadoras, né? Então, assim, eu acho que é importante assim, a gente frisar, né, que essa conversa aqui é uma conversa em curso, né? Nós temos conversado sobre esses temas assim, a miúde, e principalmente assim, nesse trânsito, né, entre a academia e os órgãos de governo, né, o IFAM, outros órgãos, né, do Estado, né, assim, para pensar um pouco, né, assim, como é que a gente lida, né, assim, com o campo, né, que é o campo patrimonial, que é o nosso objeto maior de trabalho, né, assim, tendo em vista assim, tantas situações que vão afetar o campo, né?
Então a gente vê, por exemplo, né, assim, durante a pandemia, nós percebemos assim, o quanto que a ausência de políticas públicas mais efetivas para a proteção de mestres e mestras de diversos saberes, né, fez com que muitos deles estivessem extremamente vulnerabilizados, e a gente teve uma perda muito grande de pessoas que são patrimônio, né? Então, assim, pessoas que são esses mestres dos saberes, né? Então, o que, que a gente fica pensando? Né? Assim, claro que as políticas públicas do campo patrimonial avançaram muitíssimo, mas se nós não pensarmos de uma forma mais holista, de uma forma mais ampla, né? Assim, todos esses impactos, né? Seja no campo da saúde pública, seja no campo, né, das questões econômicas mais amplas, né? Então acho que é esse tema que nos traz aqui, né? Quer dizer, o quanto que certos projetos minerários, certos projetos de agronegócio, esses grandes projetos, eles vão impactar diretamente regiões protegidas pelo patrimônio, seja material, seja imaterial, né? Recentemente nós temos debatido muito o caso do Cerro em Minas Gerais, né, onde grandes empresas mineradoras estão entrando ali pesado, né, e afetando comunidades quilombolas, afetando o patrimônio ambiental, né. Então tem um movimento grande de moradores do Cerro, que é o movimento pelas águas, né, assim, que vem lutando para que essas mineradoras não se instalem num local que é chamado da caixa d'água de Minas Gerais, porque são as nascentes do rio Jequitinhonha, né? Então nós temos aí uma série de injunções, né, assim, que afetam as populações, mas afetam essa área que a gente, assim, pelas políticas de patrimônio, muitas vezes entende que está protegida, mas não está protegida, né? Então ele tem pensado, por exemplo, o caso específico do Cerro, né, que é um caso muito emblemático. O Cerro tem a primeira igreja tombada em 1938, né, assim, lá no início do SFAM, né. Tem patrimônios assim, antiquíssimos, né, como os Lissungos, né, a festa de Nossa Senhora do Rosário, o queijo do Cerro, né, assim, então são tantas modalidades patrimoniais, apanhadores de sempre-vivas, né. Então nós estamos chamando, inclusive, aquele território de território patrimonial, e estamos tentando, com articulações, né, junto ao IFAM, junto a órgãos de governo, assim, mostrar que assim, é preciso políticas mais eficazes que protejam esses territórios, né, porque assim, ao chegar uma grande mineradora, evidentemente que ela vai afetar assim, o conjunto da população, sem dúvida, o conjunto do território, mas ela vai afetar patrimônios tombados, registrados, né, assim. Então, essa sensação que nós temos, assim, que as políticas públicas patrimoniais, elas, por um lado, servem para proteger, mas essa proteção, ela não se faz sozinha, né? Se não houver essa articulação multissetorial, né, assim, então por isso que a gente está falando de pensar políticas multissetoriais, né, assim, nós não conseguimos avançar. Então é nesse sentido que nós pensamos assim, que seria muito interessante perceber assim, como outras áreas da América do Sul, né, e aí convidamos as nossas colegas colombiana e argentina, né, e Luciana trazendo o caso do Brasil, para a gente pensar também esse tema de uma forma mais alargada, né? Porque, de fato, né, quer dizer, como a gente ouviu aí na conferência do Gustavo, né, assim, o imperialismo tem muitas faces, muitas garras, né, e ele está sempre se reciclando, se ressignificando, né, assim, e nós precisamos ter novas armas, novos projetos para fazer esse enfrentamento, né? E particularmente esses campos dessas grandes empresas, eles são muito difíceis, porque eles cooptam a população, eles dão presentes, eles oferecem um hospital, um
plano de saúde, algumas coisas assim. Então, é muito delicada a situação assim, em relação a esse enfrentamento com relação a empresas tão predatórias, né, como as empresas mineradoras. É claro que isso tudo tem muitos lados, né, porque nós não vivemos mais sem o lítio, né, tá aqui o celular, né, os computadores, então essa questão da mineração ela é assim, incontornável, né? Mas como é que nós podemos pensar sobre isso? E o nosso foco é como podemos pensar sobre isso nessas áreas patrimonializadas, né? Que eu acho que é o nosso grande tema aqui do Comitê de Patrimônios e Museus. Bem, então é feita essa introdução, eu vou dar início então ao convite aqui das nossas palestrantes, né? E apresentando aqui deixa eu só pegar aqui o breve currículo, né, que eu trouxe aqui. Nós vamos começar pela Margarita Soares, que é Chaves, Margarita Chaves. Então, eu acho que eu peguei, assim, bem, Margarita Chaves. Bem, Margarita... Ah, tá. Então eu peguei o da outra Margarita. Enfim, mas eu conheço muito Margarita, já estivemos na Colômbia várias vezes. Margarita trabalha no Instituto Colombiano de Antropologia e História, no ICAM, é antropóloga, assim, vem se dedicando a muitos trabalhos nessa área da Amazônia colombiana, tem muitas etnografias de povos indígenas colombianos, né? E nós desenvolvemos já alguns trabalhos em comum, pensando o tema, principalmente assim, o tema do patrimônio imaterial, que nós editamos um livro conjunto, né? Assim, em relação a essa entrada das políticas do imaterial em alguns países da América do Sul. Então, a Margarita tem uma longa experiência, uma longa vivência nesse campo patrimonial, tanto na reflexão, quanto também em atuação de políticas públicas, né? Trabalhando num órgão que também dá assessoria assim, a processos de patrimonialização. Então, acho que a gente está sempre nessa fronteira entre o pensar e o fazer também de políticas, né? Eu acho que todas nós aqui temos esse lugar meio duplo, né, assim, de atuantes no campo patrimonial e professoras, pesquisadoras desse campo. Então, sem mais delongas, passo a Margarita. Un saludo a toda la gente que está en el auditorio y un agradecimiento a quienes me invitaron a participar en este simposio. Mi ponencia, por favor, abre la presentación. Y la pones como presentación. Gracias. Mi ponencia lleva por título Territorios indígenas como territorios patrimoniales, políticas transicionales ambientales y patrimoniales en la Amazonia colombiana. La diapositiva 2, por favor. Mi interés en esta presentación es invitar a una reflexión sobre las articulaciones que propician las declaratorias de patrimonio de la UNESCO y en particular a la declaratoria más reciente que tenemos en Colombia, la de Patrimonio Mixto, Natural y Cultural de la Humanidad del Parque Natural Nacional Serranía del Chiribiquete, que se obtuvo en 2017. Los bienes declarados como patrimoniales en esta declaratoria comprenden la biodiversidad que alberga esta serranía de afloraciones del escudo guyanés en una extensa área de la región amazónica donde se encuentran los inmensos murales de arte rupestre a los que alude la parte cultural de la declaratoria. El Parque Natural Nacional Chiribiquete se localiza en el centro de la región amazónica colombiana, separando áreas marcadas por dinámicas contrastadas de ocupación reciente. En la Amazonia Occidental colombiana se caracteriza por su conexión vía terrestre con el área andina del país y por procesos de ampliación de la frontera agraria, mientras que el área oriental de la Amazonia colombiana tiene una ocupación principalmente de población indígena y comunidades indígenas. En términos generales podemos decir que el proceso de la declaratoria patrimonial, en el proceso se han generado 4 grandes articulaciones, que es a las que me voy a
a referir en detalle. La articulación de saberes expertos, biólogos, arqueólogos, antropólogos, e instituciones públicas y privadas para legitimar el estatus de Chiribiquete como patrimonio mixto reconocido por la UNESCO. La segunda articulación que encuentro es la de políticas públicas y comunidades para garantizar la protección de las áreas y los bienes culturales y naturales reconocidos en la declaratoria, es decir, para la conservación ambiental mediante la política de parques naturales, protección a pueblos aislados con la creación de zonas intangibles, alianzas con las comunidades indígenas que habitan los resguardos aledaños. La tercera articulación es justamente lo contrario, es una falta de articulación o desconexión de las medidas de protección con las dinámicas regionales relacionadas con economías ilegales, presencia de grupos armados, deforestación, minería, que impiden una conservación efectiva de los bienes patrimoniales. A modo de conclusión, plantearé interrogantes sobre las articulaciones conceptuales que permiten asignar un valor universal al patrimonio mixto como propiedad de la humanidad. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de introducir la discusión, voy a presentar unos datos generales sobre la región del Chiribiquete que obtuvo la Declaratoria de Patrimonio Mixto en 2017. Esta área, Chiribiquete, fue declarado primero como área protegida como parque nacional en 1989, con una extensión aproximada de más o menos 1,3 millones de hectáreas, y en 2013 se realiza el primer intento de buscar una declaratoria y se amplía el área del parque a 2,8 millones de hectáreas. Finalmente, con la declaratoria, el parque crece hasta 4,3 millones de hectáreas, que lo convierte en uno de los 3 parques naturales más grandes de América. La siguiente, por favor. El área se caracteriza por selvas húmedas, de planicie y colinas, algunas selvas inundables y una serie de bosques y sabanas que crecen en mesas, cerros y afloramientos de roca de origen precámbrico, afloraciones del escudo guyanés. Además es una importante estrella fluvial, da nacimiento a 4 ríos importantes de aguas negras, el Yarí, el Macayá, el Apaporis y el Mesay. Y allí también hay una alta biodiversidad representada por muchas especies de animales, plantas e insectos. Se ha especulado que el área arqueológica asociada especialmente está con las representaciones pictóricas que tiene la declaratoria, en su conjunto evidencia relaciones espaciales y al parecer temporales con habitantes de la región en periodos tan antiguos que van hasta los 20.000 años atrás. Si bien la declaratoria de 2017 en su recorrido ha ido como articulando, primero ha crecido en el área, es interesante ver que las personas que buscan la creación inicial del parque como parque natural son las que van a empujar desde ese entonces hasta ahora la declaratoria de patrimonio. Hubo primero unos intentos que UNESCO no aceptó porque consideraba que el área era un área demasiado vasta y que la situación de conflicto armado que había en Colombia, las condiciones internas de seguridad no daban garantía a la protección de este bien, por lo cual la declaratoria solo se firmó después de firmado el acuerdo de paz en Colombia. O sea que todo este proceso va a entrar dentro de lo que hoy caracteriza las dinámicas en Colombia, que están marcadas por las políticas transicionales en el posacuerdo, posconflicto. La siguiente, por favor. Las articulaciones de la declaratoria de Chiribiquete. La primera me va a referir a las políticas públicas. Y aquí es muy importante tener en cuenta cómo se juntan políticas que tienen que ver con población indígena con la creación de corredores de conservación. Aunque la diversidad contenida en Chiribiquete tiene un referente biofísico concreto que habla de la variabilidad al interior de las especies, entre ellas y entre los ecosistemas, lo que observamos en el proceso de gestación de la declaratoria es que su protección es llevada a un plano de discusión de políticas públicas sobre desarrollo ambiental y culturalmente sostenible como un bien público que debe conservarse en nombre del Estado y seguidamente
como un bien público de la humanidad. La biodiversidad no pertenece a ninguna persona o grupo particular, sino a los Estados-nación. Es decir, en esta gran área declarada patrimonio mixto, podemos identificar una geopolítica del espacio que es proclive a la delimitación de grandes áreas protegidas que son propiedad del Estado, pero apropiadas, y eso es lo que me interesa resaltar, por organizaciones privadas, ambientalistas en su mayor parte, que a su vez incorporan a las comunidades indígenas en el esfuerzo de conservación, pero no así a las comunidades no indígenas presentes en el área. La articulación entre biodiversidad y parques naturales y resguardos indígenas tiene una característica muy interesante, y es que si ustedes observan en el mapa todo el área amazónica que está en verde, es que ahí se ve, hay una parte que está en verde y hay otra que está enlineado. Esas son los verdes son resguardos indígenas, lo que está con líneas son los parques naturales, pero hay resguardos indígenas sobre los que se supone que, sobreponiendo la figura del parque natural, se da una mayor protección porque no puede haber licenciamiento minero de ningún tipo, mientras que en el resguardo la propiedad del subsuelo no es propiedad de los indígenas, por lo cual el Estado puede otorgar licencias de explotación minera. Las áreas de resguardos indígenas son más o menos el 50% de la Amazonia, los parques naturales el 21% de la Amazonia, y lo que es no resguardo ni parque natural es apenas un 27%. Y traigo estas cifras tratando de mostrar que hay una presión muy fuerte por parte del agotamiento de las tierras de resguardo en la zona andina, que hace que haya mucha gente, y también de tierras para campesinos desposeídos, que tiene una presión muy grande, porque en Colombia todavía no hay una reforma agraria, hay una presión muy grande de migración desde la zona andina hasta la selva. La siguiente, por favor. En segundo lugar, y de manera paralela, o sea, ahí vemos la alianza sobre todo de lo que son la constitución de parques nacionales. Cuando el parque nacional se sobrepone al resguardo, impone un régimen más que tutelar al parque, o sea, la autonomía del gobierno indígena queda completamente desvalorizada frente a la autoridad del parque. La segunda alianza, la segunda articulación es la de la política de protección de los pueblos aislados o en aislamiento voluntario. Y esta se da de manera paralela, sino anterior a la política de la patrimonialización, y está empujada por organizaciones e instituciones públicas y privadas que movilizaron la política pública para la protección de indígenas en aislamiento en la misma región de Chiribiquete, a la que se articuló la solicitud de, gracias a la articulación de la protección de aislados, a la de Chiribiquete, se logró la ampliación de este parque, Chiribiquete, en aras de la protección de los sujetos no contactados y la definición de áreas intangibles. De este modo, la protección del patrimonio mixto y la protección del aislamiento indígena se superponen en Chiribiquete. No obstante, las evidencias de la presencia de pueblos aislados al interior del parque son prácticamente inexistentes. Yo tengo la tesis de que hay una suerte de seguimiento a la política brasilera en muchos sentidos, ¿no? Pero siempre hago caer en la cuenta que las dimensiones de la Amazonia colombiana frente a la Amazonia casi continental de este país pues son muy grandes, o sea que la idea de que existan pueblos en aislamiento o en contacto inicial en Brasil está patentada, más no en Colombia. La declaratoria trabajó con los indicios identificados de pueblos aislados por el estudio de un politólogo en su libro Caribamalo y la definición de una política express de protección por parte del Ministerio del Interior, jalonada por una ONG internacional y la Unidad de Parques Nacionales. El trabajo de Franco, el autor de este estudio, puede leerse como una simbiosis de géneros que combina la crónica periodística sobre la pérdida de un gauchero y dos indígenas a inicios de los años 70 en la selva, donde se ubica hoy la presencia de los supuestos aislados, los relatos de viajes de expedicionarios en diferentes momentos entre los siglos XVIII y XIX y sus referencias a habitantes indígenas de esta zona en diferentes periodos para recrear un relato de la selva, muy despacio, como un mundo fascinante, peligro, pero el trabajo no tiene mucho récord. Sin embargo, permitió rápidamente que se definiera
Mientras que en Colombia no hay una política para los pueblos, por ejemplo, que habitan en contextos urbanos, la política de definición de los aislados fue en 2 años y hubo un decreto de política que decretó áreas y ampliaciones de los parques en aras de la protección de los aislados. Todo es que la presencia de los aislados reaparece una y otra vez en las anécdotas de los nuevos expedicionarios invitados a presenciar las maravillas de Chiribiquete. Ahora bien, la exaltación del aislamiento no avala únicamente la política de protección a estos indígenas, sino que se concibe necesaria para la conservación de la biodiversidad. Lo problemático de esto es que la creación de áreas intangibles para los aislados, o sea, áreas que no se pueden intervenir de ninguna manera, contradice las investigaciones en ecología que muestran cómo la diversidad es producto de la actividad humana y la interacción entre grupos que van transformando el entorno en la medida en que lo habitan. La siguiente, por favor. Aquí está el área de Chiribiquete, es el área en verde, y los 3 frentes que han ido ampliándose sucesivamente a partir, digamos, de la articulación de la política del aislamiento, de protección a los aislados. ¿Qué pasa con las comunidades que hay en la región? O sea, porque está también la presencia de comunidades indígenas. En este campo de articulación de políticas y comunidades indígenas, las estrategias de protección de patrimonio mixto hacen aparecer a las comunidades locales como naturales aliadas para la conservación. No obstante, las comunidades de estos resguardos han sido excluidas de los espacios de decisión sobre la política de patrimonialización de Chiribiquete, pero consultadas para la definición de la política de proyección de los aislados e incorporadas por esta vida como aliadas estratégicas en la protección de estos indígenas. En este caso, el paso inicial, por no decir el objetivo central de la declaratoria mixta de Chiribiquete, ha sido la demarcación de nuevas áreas para la conservación ambiental, para lo cual las comunidades de los resguardos indígenas vecinos, que los resguardos en Colombia sí son propiedad de las comunidades indígenas, a diferencia de Brasil, que las reservas son todavía propiedad estatal, en Colombia son de los gobiernos indígenas, y áreas que son absolutamente estratégicas. La declaratoria creó así un espacio para el acceso de las comunidades indígenas a recursos, incentivos o programas estatales al inscribirse como aliadas de las políticas de conservación, contribuyendo así a la construcción de subjetividades ambientales disciplinadas. Esto no quiere decir que estén completamente en la línea, pero frente a las pocas posibilidades de acceso a recursos monetarios, las posibilidades que brindan el trabajo con las ONG ambientalistas siempre son bienvenidos para lo que ellas digan y construyen comunidades disciplinadas en ese sentido. La siguiente, por favor. Una manifestación concreta de este fenómeno es el hecho de que los resguardos indígenas en proximidades a los parques naturales, específicamente los parques Puré, esta es una imagen de los aislados, de supuesta prueba de los aislados, pero no hay un referente claro de la fotografía, quién la tomó, etc. Han sido convocados para la definición del decreto que rige la política de pueblos aislados y especialmente en el resguardo que se llama Curare los ingleses. La fotografía y la definición por parte de quienes jalonaban la política de dónde estaban ubicados los aislados dentro de su resguardo, determinaron que los indígenas aceptaran la delimitación de un área intangible de protección a los aislados. Lo interesante en este caso es que los indígenas al comienzo contradijeron las hipótesis de presencia de los aislados mencionadas por los expertos biólogos en su territorio, no estuvieron de acuerdo, después se sentaron a mambear, consumo de coca, ritualizado, dijeron sí, bueno, sí están, pero no vienen de donde dicen los expertos, y a partir de ahí aceptaron la creación del área intangible porque ellos mismos consideraron de pronto puede ser una protección para el caso de frenar la minería o la entrada de terceros en el territorio. Ahora, efectivamente quedan las comunidades que no han sido convocadas ni por la política de parques ni por la política de los aislados y que sin embargo son muy importantes en el área de... ¿Me pasas la siguiente, por favor? En el área del parque, y son las comunidades que vienen, bueno, aquí hay algunas fotografías
de Chiribiquete, que vienen por el norte, que son comunidades o bien de campesinos o bien de excombatientes de las FARC que estaban en las áreas en que se reunieron después del desarme y que están buscando alternativas para la sobrevivencia económica en la región y quieren ofrecer su trabajo como guías turísticos. La segunda articulación es la de los saberes expertos y las instituciones públicas y privadas. Ya me quedan 5 minutos, entonces voy a tratar de correr. A mí me interesa mostrar que esta declaratoria de patrimonio mixto no hubiera sido posible sin la articulación, digamos, no solo de los saberes expertos en la elaboración del dossier con el que se tramita en la UNESCO la declaratoria. Esto se requiere es poder político y poder, digamos, capital social y económico entre las personas que movilizan la consecución de la declaratoria. Y aquí aparece la rueda giratoria, si quiere, de personas con posiciones altas en la jerarquía del poder político y de la clase social en Colombia, que circulan entre las ONG y el sector público colombiano, y entre ellos, por ejemplo, los dueños de 2 de las mayores ONG que trabajaron en la conformación del expediente para la declaración de Chiribiquete, y que muestran también un largo recorrido de intervenciones desde la creación de las áreas de parques en los 80, cuando realmente la biodiversidad se vuelve un problema, digamos, para atender, ¿no? A nivel global, pasa la palestra en la Amazonia, la palestra pública, y ellos empiezan a creer que la conservación y la protección se hace vía la creación de áreas de excepción, áreas no sin gente, áreas no habitables, áreas donde es prohibida la mayor, en lo posible, actividad económica que no sea ver la naturaleza a los ojos. La siguiente, por favor. Entonces surge que a partir de los parques, que son territorios nacionales, supuestamente donde la propiedad reposa en la nación, y los resguardos indígenas, donde el poder de la propiedad reposa en los gobiernos indígenas, surge la idea de este territorio patrimonial como un territorio, como patrimonio de la humanidad, que en términos de propiedad existe una diferencia en términos de propiedad y la materialidad de la misma, en el cual no son las comunidades propietarias, digamos, aquí ya las comunidades dejan de ser propietarias del resguardo o el Estado propietario de los parques nacionales, sino que crea una acepción genérica de la humanidad en la cual no son claras las dimensiones de la propiedad. Yo estuve conversando, porque estaba trabajando sobre territorialidad indígena, entre cómo se percibe esta territorialidad, y es un poco lo de que la gente piensa que en la medida en que no identifica claramente quiénes son los propietarios, entonces lo que es de nadie, lo que es de todos es de nadie, creo que es la frase que dicen, la tengo citada aquí, para hablar que efectivamente crea un campo de ambigüedad muy fuerte que no va a permitir efectivamente la posesión y la real protección de los territorios tan vastos por parte de las comunidades. Hacemos las siguientes. Estos son los ríos de aguas negras, por favor. Me interesa también hablar de la sinergia entre saberes antropológicos y arqueológicos y cómo se crea esta en relación con la conservación ambiental. Y aquí aparece justamente, pues el caso no es personalizar, pero el líder desde los años 80 con la creación del Parque Chiribiquete se ha posicionado realmente como el Superman de esta declaratoria, y al mismo tiempo ha definido áreas de utilización del parque, que decide quién puede entrar a investigar, quiénes tienen licencia para investigar, y él ahora ya no es un funcionario público, es dueño de su propia organización, y define la siguiente, por favor, la siguiente. Bueno. Y ahí aparece, el problema es que este parque queda completamente desarticulado, como lo decía yo, de las dinámicas regionales, y efectivamente
La minería ilegal del oro viene amenazando violentamente las diferentes modalidades patrimoniales en el Amazonas, tanto a los territorios patrimoniales como a los resguardos y a las áreas intangibles de los aislados, a los parques naturales y al mismo Chiribiquete, al patrimonio mixto, que son propiedad indígena, nación y humanidad respectivamente. Ante la deficiente presencia del Estado y la presencia de grupos armados ilegales posteriores a las FARC, la minería se ha expandido por la cuenca del río Amazonas, en especial por los ríos Atabapo, Inírida, Apaporis, Yarí, Caquetá, Putumayo, Puré y Cotoí. Ahí está el líder de este proceso. La siguiente para ver el mapa. Estas son las balsas mineras, la siguiente, y están las áreas en rojo en el siguiente mapa. La siguiente, en las áreas en rojo es donde obviamente va la gradación entre mayor índice, digamos, de explotación minera en los ríos a los menores índices, pero uno ya ve que la entrada de la minería está aumentando grandemente. ¿Está solamente en el departamento del Amazonas o está en Guaviare y Amazonas. Está en el sur de Guaviare, parte grande del Amazonas. Al mismo tiempo, las fuerzas económicas y extractivas que operan en la zona sobrepasan la capacidad de las comunidades para enfrentarlas, y la operatividad de los mecanismos de protección contemplados en estas políticas es nula en muchos casos. Es importante señalar cómo a los territorios indígenas se sobrepone, ya lo he explicado, lo de parques, y sin embargo eso nos resulta pues absolutamente impotente frente a la entrada de las balsas. Por otro lado, hay una negación por parte de la declaratoria del lugar para el turismo en estas políticas que derivan de la declaratoria, ya que desde mi punto de vista, y eso es incomprensible, desde mi punto de vista el turismo es una consecuencia prácticamente inminente de la patrimonialización. O sea, tú patrimonializas, inmediatamente va a haber una demanda de turismo. Esta situación contrasta con modalidades de turismo de lujo mediante sobrevuelos que en algún momento estuvieron regulados por la Unidad de Parques Nacionales. O sea, sí hubo turismo a quien podía pagar un sobrevuelo para mirar tanto las pinturas como el área de afloramiento de roca. Lo otro es que los intereses de grupos indígenas y no indígenas y los excombatientes entre ellos, que han mostrado interés en liderar proyectos locales de turismo luego de la movilización, han sido negados, están siendo perseguidos por parte del Estado. Lo que está haciendo el Estado en este momento es que en un área que está en el Guaviare, donde también hay pintura rupestre, se ha construido como área de amortiguamiento de Chiribiquete para evitar cargas en los ecosistemas y proteger estas pinturas. De esta forma, reitera el mantra que lo propone todo el tiempo esta política: estar es no estar, o visitar sin estar. Ese es el mantra de toda la política de Chiribiquete. O sea, hay unos que pueden estar, pero no todos podemos estar, aunque dando la espalda a las dinámicas y a las necesidades de las comunidades aledañas que podrían ayudar a construir la institucionalidad necesaria para la conservación efectiva del Chiribiquete, no solo como aliadas dependientes de los recursos de cooperación. Para cerrar, quiero hacer, a modo de conclusión, quiero volver a preguntar por las nociones de propiedad y el valor subyacentes en la idea del patrimonio mixto de la humanidad. Y en primer lugar, quiero señalar que la propiedad alude en este caso, alude a la posibilidad de excluir a otros del uso, el ingreso, la apropiación, la generación de conocimiento, etc. Al ser patrimonio de la humanidad, persiste la duda sobre quiénes pueden ejercer dicha propiedad y quiénes quedan excluidos. Después de todo, es inevitable pensar en la idea de que lo que es de todos no es de nadie, que es la frase que usan los indígenas en la región. En el caso de Chiribiquete, hemos mostrado indígenas asociadas a la entrada de actores que operan con las economías ilegales. No hablé de narcotráfico, pero obviamente está presente. Hay cruce de armas, hoy la frontera que va en dirección así vertical de Chiribiquete a Brasil, o por el otro lado hacia Perú y Ecuador, está completamente disparada en términos de movilidad de armas y de narcotráfico. Los proyectos de turismo de lujo versus el proyecto comunitario, los privilegios de investigación que han detectado ciertas organizaciones. Solo recientemente y por necesidad de la declaratoria se invitó al Instituto Colombiano de Antropología
a entrar en la investigación arqueológica. Hasta ese entonces solo quien había dirigido la búsqueda de la declaratoria tenía la potestad de encontrar quién y definir quiénes entraban a hacer arqueología en la región. O sea, que muestra mucho del poder privado que está en donde reposa la movilización de este tipo de políticas. Y aunque no lo mencioné, hay actores privados como la Fundación de Herencia Ambiental que comercializan los diseños iconográficos sin tener que detentar la propiedad intelectual de los mismos. Era la última diapositiva. Esta es como los negocios derivados de herencia ambiental que detentan ya. Lo voy a dejar así, pero pues yo quise hacer como una genealogía de estas articulaciones para tratar de evidenciar justamente cómo se movilizan los intereses privados y la valoración de lo ambiental, el hecho de que UNESCO detente el poder de declarar patrimonios universales que le imprime un sesgo eurocentrista. Yo creo que aquí sí es donde viene la crítica al imperialismo en el sentido en que lo estaba planteando en su conferencia Gustavo Lins Ribeiro, ya que la noción subyacente del patrimonio pues está determinada por UNESCO. También me interesa un poco pensar, quiero cerrar con una cita de Marie-Louise Prat, también citada por la Conferencia Central, que dice: es urgente cuestionar la relación de procesos de patrimonialización con teorías de sesgos universalistas sobre los valores patrimoniales. Como lo plantea Prat, la potestad exclusiva de la UNESCO para realizar declaratorias de patrimonio global rememora los procesos clasificatorios para crear esa conciencia planetaria que emprendió Europa desde el siglo XVII y XVIII con sus exploradores intelectuales y científicos para la expansión del dominio europeo alrededor del mundo. Então, nós vamos ouvir agora a nossa colega da Universidade de Buenos Aires, Mônica Lacarrière, que além de professora da Universidade de Buenos Aires, é também pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas e vem trabalhando com vários processos de patrimonialização da UNESCO, assim, no campo argentino. Parece que me voy a mover. Eu tenho esse aí. Porque estoy acostumbrada a dar clase. Y de paso voy. Nada. A ver si ahí puedo. Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación a Regina y todos los que han posibilitado que estemos aquí. Y voy a tratar de hablar un español lento, soy como Margarita, hablo rápido, así que voy a intentarlo. Y por supuesto me avisás, Regina, por los tiempos. Quise comenzar con un video que no voy a mostrar, pero que sí los invito a ver, que es el de Maximiliano Mamani, que es indígena Coya de la Quebrada, vive en Tilcara, y que ha hecho un video donde él cuenta cómo se transforma desde su visión, desde su pertenencia como marica, digamos vulgarmente dicho, no como gay, en Bartolina Xilla, que sería una chola, digamos, aymara drag, digamos, ¿no? Entonces, me parece interesante ese video porque nos plantea, por un lado, una visión que yo vengo trabajando en relación a otros patrimonios, que es la visión de los patrimonios incómodos, o de la incomodidad que se plantea hoy con los patrimonios, por un lado, y por otro lado una mirada sobre proyectos, sobre el impacto histórico de proyectos extractivistas y neoextractivistas contemporáneos, que obviamente afectan contextos patrimoniales. Pero yo aquí voy a partir de un pensamiento descentrado, retomando a Zizek, ¿no? O sea, por un lado un pensamiento descentrado en relación al patrimonio cultural, pero también a pensar en otros extractivismos y en expropiaciones sociales, como hablábamos anoche con Margarita, digamos, ¿no? El extractivismo no solo es la minería, digamos, el litio, bueno, todo esto que ya estamos viendo, sino también lo que nos plantea Maxi Bartolina, que es que les han quitado las identidades, les han negado, digamos, las tierras, las lógicas, las prácticas culturales. Y eso lo voy a retomar luego con el ejemplo de la Quebrada de Humahuaca, donde él obviamente habita.
Bueno, a ver si logro. Sí, perfecto. Bueno, por lo tanto, partiendo de esta idea del pensamiento descentrado de patrimonio, los últimos tiempos han desestabilizado esa visión patrimonial legitimada. Digamos, el patrimonio se ha pluralizado, no necesariamente se ha integrado los diferentes patrimonios, pero sí se ha pluralizado, digamos, y ha entrado en otros espacios que antes, digamos, no entraba, incomodando incluso el ámbito de la cultura y del patrimonio como ámbito despolitizado. A mí me parece muy importante pensar en lo político politizado dentro de esta nueva situación. Descentrar el patrimonio cultural parece un camino interesante para pensar en cuestionamientos a la mirada occidental, patriarcal, etcétera, todo lo que venimos hablando, que ha plagado de silencios, omitido situaciones de negaciones de colectivos sociales, etcétera, y donde el patrimonio ha sido parte de esa cuestión, sobre todo negando los derechos sociales, digamos, etcétera. Abordar esta idea del patrimonio cultural introduce, por un lado, una nueva lectura del campo patrimonial, enunciándolo desde diversos sentidos, pero también, por otro lado, fuera del lenguaje convencional de lo patrimonial. Pero no siempre, como ya hemos visto en el caso anterior y como vamos a ver. La idea del descentramiento incluye nuevos patrimonios, lo desestabiliza, le permite pensar el patrimonio en términos de reflexividad también, y pensar en patrimonios incómodos pero también hostiles, ¿no? Los derribamientos de monumentos, etcétera, que han sido como prácticas insurgentes en los últimos años y de lo cual estamos pensando a ver qué pasó, digamos, ¿no? Aquí, obviamente, está el caso, digamos, justamente chileno con los mapuches en 2019, digamos, y los confrontamientos de poderes, el problema de enfrentarse a la idea del consenso que sí estaba subyacente al patrimonio y observar las disputas y contextos de expropiación, digamos, patrimonial. Bueno, y aquí hay varios ejemplos que voy a pasar rápido porque, bueno, eso. Por otro lado, digamos, entonces la pregunta es hasta dónde estos nuevos vínculos revelan la irrupción de procesos de descolonialidad, volviendo a Gustavo Ribeiro y a todo lo que se ha hablado, hasta dónde, digamos, permite reconocimientos y visibilidades sociales y sobre todo el derecho a tener derechos, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos patrimonios en tensión y estas tensiones, como ya dije, permiten discutir relaciones, relatos y memorias históricamente naturalizadas, digamos, y por qué también me pregunto, por qué algunos patrimonios se sitúan en esos escenarios aparentes de caos social, digamos, mientras otros emergen o se activan dentro de un orden institucionalizado e inmodificable en cuanto a la inercia patrimonial, porque hay como diferentes situaciones y a veces los mismos patrimonios circulan entre ambos, ¿no? Porque estamos en una especie de terreno resbaladizo en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí hay algunas preguntas que yo me hago, algunas ya les dije, si esto implica transformaciones radicales, si la incomodidad puede desestabilizar y desmontar ese campo legalizado, unesquiano inclusive, digamos, de legitimado de lo patrimonial, si es posible que la contestación con el patrimonio como recurso pueda contribuir en políticas innovadoras y descolonizar modelos extractivistas, neoextractivistas, expropiadores, etc. Y hasta dónde esa confrontación, digamos, puede permitir la construcción de nuevos derechos sociales, culturales y especialmente patrimoniales. Bien. Voy a los casos. Empecé por el impenetrable del Chaco. Creo que voy bastante rápido, pero bueno, vamos a ver. Empecé por... Y quiero remarcar, sí, antes de seguir, que yo voy a pensar en otros extractivismos. Por eso empecé por el Chaco, que queda frontera con Paraguay, con Formosa en Argentina. Tiene algo de... no frontera total, pero cerca de Brasil, de la parte, obviamente, sur de Brasil. Acá está la provincia. Y el impenetrable es un caso donde me tocó estar trabajando en el año 2017 un poco. Es un caso muy particular porque es casi un desierto verde, digamos, donde a mí me sorprendió mucho que el BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, pretendiera poner dinero. Ese proyecto continúa en vigencia, pero no se llevó totalmente a cabo. Hay un parque nacional también, y viven allí los Wichí y los Com.
¿Qué diferencia vamos a ver con el de la quebrada que vamos a ver después? Que el Chaco, y voy a mostrar otro caso en el que también intervine un poco en 2021, el Chaco tiene un gobernador que ahora está siendo totalmente denostado frente a las elecciones que vienen, porque es kirchnerista, y dio tierras en algún momento a los indígenas, a los huichí y a los con que viven en esta zona, pero nunca resolvió el conflicto con los criollos, digamos, ¿no? Con los que tenían las tierras previamente, digamos, ¿no? Y la idea, digamos, justamente del BIT era generar turismo, que a mí me parece el principal, o uno de los principales complejidades que presentan estos proyectos, con sobrevuelos también, helicópteros. Porque llegar al impenetrable requiere llegar desde Resistencia, que es la capital del Chaco, digamos 6 horas de viaje más o menos, digamos de no ver nada en el medio, o sea, esto, pero peor, digamos, el viaje es mucho más intransitable, y obviamente se estaba apostando a un turismo, digamos, de mucha calidad, digamos, de mucho poder adquisitivo, digamos, ¿no? Por eso en parte está como medio frenado, pero no del todo, como decía previamente. Allí ha habido además expropiación, digamos, de tierras, pero también de recursos naturales con los que se hacen artesanías. Por ejemplo, la fibra del chaguar, no sé si conocen las chicas, digamos, que hacen los huichí, que hemos usado mucho los antropólogos en los 70. Bueno, eso se ha desmontado, hay mucha sojización, digamos, entonces, bueno, este es un problema tierra y se le agregaría, obviamente, turismo. El siguiente caso, que es el de 2021, también es en el Chaco, pero está en frontera con Santiago del Estero, otra provincia argentina, y Santa Fe, también otra provincia argentina. Sin embargo, el proyecto surgió justamente en el Chaco, ¿no? Este es un caso raro, difícil, porque es un caso que tiene que ver con meteoritos que cayeron hace más de 4.000 años en la zona, y se armó Campo de Cielo, que es como un parque natural nacional, con meteoritos que prácticamente nadie visita, digamos, y que en la zona además viven los mocoy, que es otra etnia indígena, diferente a los huichí y a los com, digamos, donde los meteoritos generan incomodidades en relación a esta historia, digamos, de los mocoy dentro de la zona, que además han tenido que reinventar sus relatos de cosmogonía, de naturaleza, etcétera, para ser incluidos, porque han sido excluidos y expropiados en relación a justamente los meteoritos, digamos. O sea que en este caso sí hay una favorable vinculación política, porque el Ministerio de Cultura de la Nación está trabajando con la declaratoria de los meteoritos, pero integró a los mocoy, que utilizan a los meteoritos para recurrir y reclamar sobre su pobreza, su vivienda, su salud, su educación. O sea que esto permitió que empezaran a interpelar al Estado. Pero a un Estado que es favorable a esto, insisto, Chaco. O sea, como vamos a ver, hay otra forma, digamos, de los Estados, ¿no? También Entonces ahí hay una relación comunitaria que ha empezado a jugar, digamos, importantemente, que interpela la despolitización del patrimonio. Además, en general en las postulaciones y activaciones patrimoniales esto no suele estar muy presente, digamos, pero que no acaba de desconstruir esos entramados institucionales de los que hablaba previamente. La declaratoria, yo fui parte del armado de la declaratoria, no puede salirse de las categorías de UNESCO a pesar de que tenemos una ley nacional. O sea, hubo que recurrir a la categoría de paisaje cultural y natural para poder dar cuenta de los mocoy y las tradiciones inmateriales. O sea, muy complicado, digamos, el tema, ¿no? Pero sí sirvió a los reclamos coyunturales. Bueno, esta es una cantora mocoy que hemos conocido, y por acá hay algunos testimonios de los propios mocoy diciendo por qué para ellos es importante esta declaratoria. Bueno, y me voy a quedar en la quebrada de Humahuaca, porque sobre todo lo elegí porque la quebrada de Humahuaca viene teniendo problemas constantemente. Sí es un caso problemático, sobre todo porque cambiamos de provincia. Ahora estamos en Jujuy, en frontera con Bolivia,
el noroeste argentino, el otro era el nordeste argentino. La derecha está gobernando desde hace, yo diría que desde 2015-2016, desde que asumió Macri a nivel nacional. Continuó, lo acaban, digamos, a Morales, que es el gobernador, lo acaban de reelegir, digamos, no a él, sino a su delfín, pero lo acaban de reelegir al mismo partido. Pero aquí han pasado muchas cosas y en la actualidad hay un conflicto absolutamente represivo. Es donde está presa Milagros Sala, no sé si la conocen, la líder de la Tupac Amaru. Desde que él asumió la puso presa. Bueno, hay un montón de situaciones complicadas, digamos, que no terminan de resolverse. Bien, la declaratoria fue hecha en el año 2003, donde, digamos, venía de 2000 trabajándose, y UNESCO finalmente la declaró Patrimonio Cultural en un gobierno peronista, o sea, no estaba todavía, obviamente, Morales, y al principio fue genial la declaratoria porque frenó un electroducto, aunque les parezca mentira. Frenó un electroducto y la población estaba maravillada, decía que bueno el patrimonio, aunque no sabían de qué se trataba el patrimonio, pero habían logrado frenar el electroducto. En el camino había habido una discusión sobre un gasoducto, donde los arqueólogos habían estado también involucrados, pero lo que frenó finalmente fue el electroducto. Sin embargo, con posterioridad, una serie de tensiones que no se resolvieron nunca, porque en realidad la declaratoria fue como suele suceder. Llega UNESCO, los técnicos de la provincia dijeron, hablamos con la población, hicimos como talleres, no sé qué, y ya, nunca más, ¿no? Debo decirles que la UNESCO volvió hace muy poquito tiempo en medio del conflicto que hay en este momento en la provincia. Pasó por la provincia raudamente, miró la quebrada a ver si está cumpliendo los requisitos de patrimonio y se fue. Mientras tanto, había cortes de ruta, represión, violencia y UNESCO se fue, digamos, ¿no? O sea, para que tengamos en cuenta. Bueno, estas tensiones que trascendieron e impactaron en la vida social cotidiana, digamos, implicó que algunos dijeran, la UNESCO nos exigía un plazo, nos decía que nos iba a favorecer, fue todo muy rápido, y otros que decían, lo que pasa es que hemos empezado al revés, se ha declarado patrimonio y después le dijimos a la gente qué es lo que era el patrimonio, o sea, lo que suele pasar, ¿no? Entonces hubo escaso grado de participación, no fueron consultados, la rapidez con que se llevó a cabo, representantes del gobierno que no asistieron a las reuniones, obviamente, digamos, y que hubo fundamentalmente tiempos institucionales. Las tensiones siguieron aumentando, incrementándose a medida que pasó el tiempo, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, si bien se frenó el electroducto, a continuación empezaron las presiones para la minería a cielo abierto, digamos. Vamos a ver que históricamente Jujuy fue declarada Capital Nacional de la Minería antes de todo esto. Y ahora voy a volver para atrás y contarles qué pasó antes de la declaratoria y después de la declaratoria. Por un lado, en cuanto a los beneficios económicos, hubo una apropiación desigual de los beneficios económicos. Los locales no podían acceder a créditos, hubo tensiones entre numerosos hoteleros, porque se construyeron hoteles, que yo di muchas clases en Tilcara, porque teníamos la maestría de antropología social, y siempre que iba estaba todo vacío, así que no sé muy bien quiénes usaban los hoteles, pero bueno, y precariedad en las condiciones de trabajo. Luego, la infraestructura colapsó, y esto tuvo mucho que ver con que en realidad no bastaba para hacer turismo que solo miraran el Cerro de Siete Colores y la quebrada en cuanto a territorio natural. Por lo tanto, se empezaron a fortalecer, digamos, las fiestas populares. Entonces, iban para los carnavales, en enero tilcareño no recomiendo que vayan. Ahí se colapsa la quebrada, la ruta que va a la quebrada, digamos, los autos quedan varados en la ruta, digamos, y colapsa la infraestructura, como decía antes. Falta de agua, de electricidad, saturación de cloacas, problemas de tránsito, basura que no se sabe hacia dónde llevar,
se superponen las jurisdicciones, municipios que piden una cosa, municipios que piden otras, no hay plan de gestión, digamos, y además se produjo una intensificación de los problemas del acceso a la tierra. Los extranjeros vinieron y compraron tierra. Al principio eran solo turistas, pero luego extranjeros. No solo extranjeros de afuera del país, también nosotros. O sea, hay antropólogos que viven en Tilcara hoy día, pero además locales, digamos, que no son antropólogos, digamos, que aumentaron el valor de las tierras, digamos, que desplazaron a los lugareños y que generó además un conflicto, por ejemplo, con la Tupac. ¿Por qué? Porque Milagro Sala empezó a ocupar tierras también, o sea, para los pobres, digamos que era lo que ellos hacían como movimiento social. Y empezó a haber tensión entre el movimiento social y, digamos, los extranjeros, más los argentinos que se van a vivir a Tilcara, digamos, ¿no? Debo decir, y lo adelanto, que en Tilcara, porque este es un conflicto actual, en Tilcara está el Pucará de Tilcara, que es una ruina arqueológica, y el Museo de Tilcara, que además es donde yo daba clases, obviamente, que además depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde los antropólogos tenemos nuestra sede, digamos, ¿no? En este momento Morales quiere expropiar el Pucará y el museo y llevárselo para la provincia de Jujuy. Pero ahí hay un tema, porque en realidad hace años los antropólogos decíamos corresponde que sea jujeño, corresponde que la jurisdicción sea de ellos, pero ahora decimos no corresponde. Entonces ahí empiezan las ambigüedades y ambivalencias por efecto también de quién gobierna y que está llevando a cabo con esa cuestión. Bueno, claramente hubo tensiones con la noción misma de desarrollo. O sea, se hablaba de desarrollo sustentable, pero en realidad no hay desarrollo sustentable posible. Digamos, la intención, como decía antes, de explotar minería a cielo abierta, negociar con el patrimonio, con el propio patrimonio, negociar que se frenen las excavaciones, como se había frenado el electroducto, pero esto empieza a no suceder, digamos, y claramente, digamos, hay como muchos estados, el provincial, el nacional, los municipales, etcétera, todos jugando, digamos, una cuestión bastante complicada. Bien, estas son algunas imágenes de hoteles, también de carnavales. Cuando hay carnaval satura todo, obviamente. Bueno, hay acá algunas políticas de enajenación y expropiación, son testimonios, digamos, acerca del colonialismo y de lo que ha pasado con esta zona y con las artesanías, pero los artesanos están muy preocupados hace muchos años. Bueno, esto obviamente es un mural que apareció en algún momento tratando de echar a los turistas con una llama, obviamente. Esto es del carnaval, los 10 años de la declaratoria que se festejaron con el carnaval, etc. Bueno, aquí yo quisiera plantear el paradigma de la Pachamama. Y aquí viene lo interesante de la cuestión, porque en realidad la declaratoria fue posterior a algo que sucedió en la década de los 90 y que fue poco visible para todos nosotros. Estábamos en el medio del menemismo, la convertibilidad, el neoliberalismo que asomaba con toda su fuerza, privatizaciones variadas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, o sea, en 1996, la Pachamama se vuelve objeto patrimonial, o sea, un producto patrimonial como símbolo de la identidad provincial. Eso es interesante, porque en realidad la Pachamama ya desde el siglo XVI era el culto andino por excelencia, pero recién en el 96, obviamente, una ley que surge en relación a esto. Esas apropiaciones y expropiaciones sobre la Pachamama desde el siglo XVI continúan históricamente. La década del 90, a pesar de todo lo que sucedió, que no fue bueno, fue escenario en esta provincia y en esta quebrada de organización de 300 comunidades indígenas con sus reivindicaciones. La provincia reguló prácticas, reguló símbolos, interpeló a los pobladores como indígenas. No nos olvidemos que fue la época en que surgió toda la cuestión del multiculturalismo, interculturalidad, etc. Y esto entró dentro de eso.
el gobierno entonces nacional y provincial, las ONGs, la Iglesia Católica, digamos, valoraron este contenido simbólico de la tierra y hablaban del despertar del pueblo Colla. Pensemos que el pueblo Colla es muy silencioso, ha sido muy negado, pero también es silencioso respecto del resto del país. Mamani, el primero que mostré, lo dice todo el tiempo, digamos, ¿no? Se valoró entonces la religiosidad arcaica, digamos, vinculada a la madre tierra, y la romantización del indio permitido en términos multiculturales, obviamente. Con la declaratoria de 2003, que había comenzado, como dije antes, en el 2000, y la organización de estas comunidades, se comenzaron a hacer celebraciones originadas por los propios gobiernos. Y les cuento algo, Néstor Kirchner fue el primero que desarrolló un tipo de proceso en este sentido. Fue el primero en ir a ofrendar a la madre tierra en persona, digamos, que fue cuando conoció a este chico que tocaba el violín y le regala un violín y toda esta historieta. Si vieron la película de Néstor, el chico está, ya termino. Bien. La ley entonces encauzó el reconocimiento folclórico de las comunidades originarias, que fue de la mano de la declaratoria. Se acrecentó en 2003, como dije antes, digamos, y en 2013, cuando Morales está ya preparándose para ser futuro gobernador, aprueba otra ley, digamos, de la declaratoria de Jujuy, como capital nacional de la Pachamama, fue más lejos, digamos, que tiene 4 artículos: capital nacional, sede del culto andino, 1 de agosto celebración oficial, o sea, hace unos días, fiesta nacional, digamos, reconocimiento del Estado Nacional a esta práctica cultural ancestral, con miras a fortalecer ese diálogo intercultural. Entonces Jujuy pasó de ser capital nacional de la minería, simbólicamente y en discurso, a capital nacional de la Pachamama, digamos. Pero en la declaratoria esto no fue tan claro, digamos, ¿no? Entonces, aquí aparecen toda una serie de paradojas y cuestiones contrapuestas, digamos, ¿no? Porque por un lado la Pachamama apareció vinculada a la naturaleza y en el sentido de que la tierra hay que cuidarla, y la Pachamama entonces es medioambientalista, o sea, ya está, vinculada al desarrollo, a la producción sustentable, digamos, y también por fuera de la campaña política para gobernador, o como parte de eso, se hace una declaratoria anti-extractivista, con la Pachamama, por supuesto, de la mano, digamos, ¿no? Entonces el gobierno debió buscar nuevas formas de legitimar cómo hacía para hacer, justamente para llegar de nuevo a la minería, si estaba con la Pachamama y el anti-extractivismo. Morales asume en 2015 la gobernación, transforma la provincia de Jujuy en Jujuy Verde, desarrolla energías renovables, lleva a Macri, todos sabíamos de esto, pero la verdad que pasaban tantas cosas, energías renovables como la solar, que la Puna iba a generar, digamos, la posibilidad de tener plataformas solares, y emprendimientos mineros como el litio, obviamente, ¿no? Que decían que no iba a traer ningún problema medioambiental. Hoy día, frente a los conflictos, se dice que se necesitan no sé cuántos millones de litros de agua para poder sostener además la minería del litio, ¿no? Y ya vimos que hay problema con el agua. Entonces se empezó a hablar de una auténtica revolución verde. O sea, Macri pasó de ser un empresario, que es un tránsfuga total, a, digamos, ser justamente la persona que cuidaba el medio ambiente. Un discurso bastante complicado para todos. Entonces, en plena cuestión de esto, y sobre todo en los últimos, y ya termino, en los últimos meses, digamos, el lema es que la Pachamama es el patrimonio moral. Yo quisiera mostrar que en el 2000, cuando estaba la Alianza gobernando, que es gobernador Morales, hubo un problema con la Pachamama, una escultura que se hizo en Catamarca y Tucumán, digamos que fue un desastre porque la gente protestó porque no era la Pachamama, porque decían no es una mujer embarazada, no es joven, no nada, no tiene representación real en términos corporales, digamos, ¿no? Ese es todo un tema con la Pachamama, por lo cual yo siempre dije no va a poder ser nunca declarada patrimonio inmaterial, porque en realidad es bien inmaterial. Pero hay un esfuerzo en los últimos años de convertirla en material para que los turistas la vean y sepan de qué se trata. Y también para que los antropólogos puedan de algún modo saber.
además pensemos que, sí, claro, porque no todos sabemos sobre el tema, digamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además que las primeras celebraciones se hacían en las casas. Solo había un pachamamódromo en Tucumán, en Amaicha del Valle. Después era todo privado. De hecho, yo no podía ir los primeros años a ver ninguna celebración. Con los años, justamente cuando se incrementa todo esto que ya comenté, los turistas extranjeros, etc., se empiezan a hacer celebraciones públicas. Bueno, y aquí tenemos una que se hizo cuando ya estaba Macri con el Ministerio de Ambiente de la Nación, que era un rabino quien lo dirigía, digamos el rabino Berman, que fue medio desastroso, y la ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, celebrando por supuesto a la Pachamama, digamos, ¿no? Bueno, esto ya tiene que ver con los conflictos actuales. A mí me parece interesante pensar, en relación a los casos que mostré del Chaco, cómo la política juega, la política en términos de gobernación, elecciones, etcétera, etcétera, y lo político se mueven en paralelo, digamos, que no son solamente los movimientos sociales, es el movimiento de la sociedad, digamos. No necesariamente ese movimiento resiste y permanece en el tiempo. De hecho, ya hace más de un mes que esto empezó y hay cortes de ruta y todo lo que se les ocurra, pero ya está como, digamos, declinando la situación. Y no necesariamente se desimperializa, se descoloniza, porque tenemos una deuda con el FMI, que obviamente tenemos que pagarla, y el litio puede ser muy interesante, y todo esto que ya hemos pensado, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo vincular esto? No me voy a quedar en los conflictos actuales, porque ya termino, si no Regina me mata. Los conflictos actuales son terribles, digamos, pero... digamos, a mí me interesa aquí centrarme en lo último que quisiera decir, que es el tema de, bueno, cómo se puede desde el patrimonio, los líderes comunitarios y las referencias comunitarias podrían tener derecho a tener más derechos, digamos, ¿no? Es decir, a construir más ciudadanía. Ese es un reto y una utopía en el fondo, porque no basta con salir a cortar una ruta para que efectivamente esto suceda. Y para finalizar, quisiera leer algo. Las nuevas formas de acercarse al patrimonio suelen mostrar ciertas contradicciones entre la mirada del Estado que primó en este campo y la de las comunidades y o grupos sociales que deciden involucrarlo con el fin de atribuirle una función social y política, y sobre todo apropiarse del patrimonio en contextos en que suele ser expropiado o apropiado por otros, no con el objetivo de otorgar derechos, sino de licuar los procesos sociales propios de las comunidades, como yo mostraba con Máxima Mani. Las convenciones de UNESCO vinculadas al patrimonio mundial y al patrimonio inmaterial apuntan a la preservación y o salvaguardia, que por otro lado son procesos preexistentes en el contexto comunitario, pero no apuestan a gestar derechos sociales, digamos, porque de alguna manera lo patrimonial parece quitar ese potencial subversivo del patrimonio, que puede tenerlo, e incluso la potencial democratización del mismo. Bueno, gracias y espero haber sido clara, a pesar del español. Vamos então passar a palavra a Luciana Carvalho, que é doutora em antropologia, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, e tem uma larga trajetória no campo patrimonial, né? Quer dizer, já trabalhou no IFAM, e, enfim, em muitos processos de patrimonialização, enfim, tem todo esse duplo lugar, né, de reflexão e de ação aí no campo patrimonial. Vamos lá, Luciana. Vou pedir licença, vou passar para lá, porque aqui nesse canto eu fico completamente torta, por isso que eu achei ali para escutar e assistir a fala dela. Posso ficar aqui? Porque eu acho que aqui eu falo mais na ponta, consigo enxergar um pouquinho melhor. Minha coluna sofre fazer assim, olha. Pode deixar vocês falando. Assim, e eu vou acompanhando aqui pelo... Não, aqui eu consigo ver bem. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pela presença. Estou vendo várias pessoas, colegas antigos, alunos, ex-alunos, né? Obrigada pela participação aqui.
Obrigada, Regina, por ter organizado essa mesa. Obrigada também às minhas colegas, que eu adorei me divertir, apesar de não serem assuntos exatamente divertidos, mas assim, traz tantas coisas e situações inusitadas do patrimônio, que a diversão é nesse sentido, né? Cada coisa que vai se desenrolando, a gente não controla, né, os fluxos após a patrimonialização de nada, a gente já não controla durante. Após, então, a gente não tem controle algum sobre como é que os processos vão se desdobrar. Então, eu acho que vocês trouxeram algumas coisas aqui que são muito interessantes para pensar. Eu peço desculpas aqui pelo slide, alguma coisa aconteceu quando migrei, né, de formato, e aí ficou um negócio meio esquisito. Tá? Mas a minha proposta aqui é falar um pouco sobre algumas disputas em torno da noção de patrimônio e da salvaguarda de direitos culturais, né, em dois contextos de exploração mineral. A gente fica aqui na linha da mineração, acho que é uma atividade que está extremamente em questão, né, na atualidade, e eu tenho tido nos últimos anos algumas experiências também interessantes em contextos de mineração, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu chamo a atenção já no título para duas questões. Eu preferi não adjetivar a palavra patrimônio. Então, assim, não estou tratando nem de patrimônio natural, cultural, material e imaterial, porque acho que esse é um dos grandes problemas para enfrentar as questões que estão colocadas nestas áreas, né? Esses adjetivos não são absolutamente apropriados, eles mais atrapalham do que ajudam. O outro ponto que eu quero destacar é que eu também preferi não falar de salvaguarda de patrimônio, mas falar em salvaguarda de direitos culturais, porque eu estou querendo fazer um caminho para recolocar o patrimônio no campo dos direitos culturais e nos direitos humanos, e é isso que eu vou mostrar para vocês. É uma reflexão que está completamente crua, né? Assim, em andamento, mas está me parecendo fundamental. Minhas colegas falaram de algumas situações, ambas falaram de situações que envolvem a Unesco, e isso tem me preocupado bastante também no plano internacional e nas relações e nas ações da Unesco para o patrimônio. Então, por favor, você pode passar, né? Quero contextualizar, então, os dois casos, né? Pode passar, por favor. Isso daí é uma cena também de área minerada no Pará, né? Bom, acho que tem, acho que até, eu não sei, não consigo enxergar as letras aí, mas deve ter algum erro que vocês desconsiderem. Bom, eu faço um brevíssimo histórico aqui, completamente incompleto, enfim, cheio de problemas, eu não tenho dúvida disso, mas é porque ele não é o meu objetivo fundamental aqui. Pensar um pouco no campo patrimonial no Brasil, entre os anos 2000 e 2020, é um campo assim, muito pujante, que se fez de uma maneira crescentemente, se fortalecendo crescentemente, aí chegou um momento também numa crise, né? Então, assim, a gente começa nos anos 2000, né, com os primeiros inventários. Eu tive a oportunidade de participar dos primeiros inventários do INRC, né, 23 anos atrás a gente começou, né, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Era ainda a fase de testar a metodologia, enfim, com vários problemas, mas de qualquer maneira depois os inventários se tornaram muito numerosos e se tornaram um instrumento assim, bastante até cobiçado por parte de diversas comunidades e grupos, porque viam nele a possibilidade de não só documentar, produzir informação, mas também uma via para, quem sabe, acessar direitos, né, a partir de uma possibilidade de patrimonialização, registros de bens culturais. Os primeiros inventários e os primeiros registros, que vocês podem observar ainda na página do IFAM, eles têm uma tendência muito marcada de valorização de uma produção cultural aí, de grupos que foram historicamente marginalizados na sociedade brasileira. Então, jongo, acarajé, né? Eu não vou narrar as imagens ali, eu acho que para quem é do Brasil, e acho que a maior parte das pessoas aqui vai automaticamente reconhecer alguns bens que foram patrimonializados, mas eles estão muito ligados à produção cultural de grupos que são historicamente marginalizados, né? Então é um pouco que dá vazão a uma demanda reprimida e recupera uma movimentação toda na época da Constituição, década de 80, né? Redemocratização, etc.
vem os primeiros registros. Pós primeiros registros, começam a vir os planos de salvaguarda. E aí, eu ainda posso falar, nós, naquela época, que eu ainda estava no desenho dos primeiros planos de salvaguarda, no desenho e na execução, a gente percebe que a salvaguarda implica muito mais do que a esfera patrimonial. Muito mais. Né? Ultrapassam imensamente o campo do patrimônio. Né? E o ritmo de criação, o ritmo de registros, ele é muito mais acelerado do que o ritmo dos planos de salvaguarda. Então eu percebo que num determinado momento, pós um boom do campo patrimonial, do patrimônio imaterial, e mesmo as reuniões de antropologia refletem isso com um número cada vez maior de GTs, mesas e tal sobre isso, pessoas que trabalhavam com outros campos, né, e que se agregam aqui, rituais, festas, enfim, não vou discorrer muito sobre isso, mas assim, é uma maneira como eu consigo reconstituir um pouco essa história. Bom, essa diferença de ritmo coloca problemas claros e contundentes para o órgão patrimonial, para os órgãos patrimoniais de uma maneira geral. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem, ao longo desses 20 anos, aí uma consolidação de um campo profissional também, inclusive dentro da antropologia, senão a gente não estaria aqui. Né? Inclusive dentro da antropologia, antropólogos passando a ser contratados no IFAM. Né? Então a gente tem também se cria um pouco da tecnocracia do patrimônio imaterial. Né? Pode passar, por gentileza. E aí tem uma coisa que eu considero assim, que é interessante, mas é interessante e traz suas contradições, evidentemente, como todos os processos. Né? Que de uma maneira geral, a gente começa lá, no início dos anos 2000, com uma ideia um pouco mais, como é que eu vou dizer, a palavra não vou encontrar a palavra, mas um pouco mais revolucionária de fazer valer o que está escrito na Constituição Federal de 88, que patrimônio inclui os modos de fazer, criar e viver. Só que isso, na prática das instituições patrimoniais, isso ultrapassa né, completamente o campo de possibilidades de ação das instituições patrimoniais. Patrimônio, modo de criar, fazer e viver é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Né? Então a gente começa a se deparar com os problemas de unidades de conservação, sobreposições, problemas fundiários, né? Territórios que não são reconhecidos, terras que não são garantidas. Assim, então o que é isso que eu estou fazendo aqui? Né? E ao mesmo tempo, a gente tinha, né, pelo menos eu sempre entendi assim, a ideia da salvaguarda do patrimônio cultural como a salvaguarda de direitos culturais, porque uma vez que você salvaguarda direitos culturais e outros direitos que são indissociáveis segundo a Constituição, mas que na prática administrativa não são, que são os direitos, né, ambientais, territoriais, absolutamente indissociáveis dos direitos culturais, mas na prática não são, né? Então, nessa medida, o que você faz, então? Né? Se você salvaguarda direitos culturais, automaticamente você salvaguardaria patrimônio cultural e material, né? Dando às pessoas condições de, enfim, fazerem o que bem entenderem com o seu patrimônio. Né? Mas, conforme o campo também vai se formando, se consolidando, eu percebo que vai se encaminhando para uma concepção mais restrita de salvaguarda, mais condizente com o que é a realidade institucional. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso ter ingerência sobre o ICMBio, eu não posso resolver isso. Então, assim, o que eu posso fazer de salvaguarda? Eu faço a oficina, a transmissão de saberes, eu faço isso. Então, assim, a ideia de salvaguarda passa a ser muito cortada, né? Vai ficando cada vez mais restrita, e aí planos de salvaguarda passam a ser ações pontuais. Precisa de oficina de transmissão de saberes, então beleza, chama o mestre, um recurso de 30 mil reais faz a oficina. Né? E tem colegas do IFAM aqui que sabem que o recurso é limitadíssimo para a ação de salvaguarda. Então você vai fazendo coisas pontuais que efetivamente não garantem o cerne da questão, que é a salvaguarda lá dos direitos. Bom, então vai ficando cada vez mais procedimental, né? Igual a análise de, enfim. Mas vamos lá, vamos passar, né? E aí a gente chega, né, no final Bom, a gente chega em 2018, né? E com a eleição, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com o que marca, né, um fluxo de questões muito importantes, assim, eu acho, e muito sensíveis no Brasil.
a gente tem uma série de grupos sociais, religiosos, grupos profissionais e tal, que começam a se apropriar completamente da noção de patrimônio cultural e passam a demandar. Então a gente tem aí várias patrimonializações da Bíblia, né? As imagens ali mostram, né? O cara com a Bíblia, a criação de animais, entendeu? E a gente tem um choque, né? Assim, a gente tem um problema de tráfico de animais silvestres, mas ao mesmo tempo tem proposta legislativa para patrimonializar a criação de animais. Está lá o papagaio, acho que é o papagaio. Capoeira gospel, acarajé de Jesus e tudo mais. Então tem uma coisa assim. E aí eu quero passar para o meu ponto propriamente, que vai ser o dos garimpos. Mas antes de chegar nos garimpos, pode passar, por favor. Eu quero colocar aqui qual é a minha questão de fundo, que eu acho que é importante a gente recolocar o patrimônio cultural no campo dos direitos humanos, porque eu hoje vi que a jantinha de Goiás também está virando patrimônio, sabe? Então são coisas assim, eu vou falar como dizia minha avó, né, um termo muito popular e chulo, vai ficando uma avacalhação do patrimônio, que tudo é, né, e nada é. Então eu acho que a gente tem que recolocar o patrimônio cultural nesse campo dos direitos humanos e não perder isso de vista mais. Bom, eu trago 2 casos para exercitar essa minha ideia, né? Quero mostrar 2 casos, você pode passar, por favor. São 2 casos na Amazônia, onde eu vivo, né? São 2 casos em 2 rios afluentes do rio Amazonas. Em ambos os casos, tem problemas de sobreposição territorial com unidades de conservação. Ambos os casos envolvem a população mais pobre da nossa região, né? A população também migrante, tá? Mineração, né? Como eu já disse, eu não vou detalhar todos os critérios, senão não vai dar tempo. E tem algumas coisas que são muito diferentes, eu não vou nem enumerar aqui porque vocês vão ver. Pode passar, por favor. Bom, eu estou falando de uma região que abriga, né, o maior bloco de unidades de conservação no mundo, que é a região da Calha Norte, no Pará. Pode passar. Calha Norte do rio Amazonas, no oeste do Pará. Bom, um caso ali é representado pelos quilombos do rio Trombetas. Pode passar também, por favor. Né? É interessante, são quilombos formados no século XIX, final do século XIX, né, basicamente, que se organizaram, deram origem a diversas comunidades reconhecidas como tais, né, como comunidades reconhecidas pela prefeitura, enfim, que recebem escola, atendimento, na medida do possível, né, mas são comunidades que têm o território sobreposto por 2 unidades de conservação. E aí eu prefiro falar que as comunidades é que são sobrepostas, ao contrário do ICMBio, que fala, vocês estão sobrepostos. Não, como dizem os quilombolas nas reuniões, assim, sobreposto não é em cima. Então, assim, quem é que estava aqui? Quem foi que sentou em cima? Foram vocês. Então, é vocês que estão sobrepondo o nosso território, né? Então, eles são o território sobreposto, né? E ali onde vocês veem vermelho, para cima, né, do rio, em cima na tela, né, é uma arrebio, que é uma unidade de proteção integral, e abaixo é uma floresta nacional, que é a unidade de uso sustentável. Só que, em 89, quando criada a unidade de uso sustentável, a mineração Rio do Norte, que explora a bauxita, já estava lá, na verdade, operando desde a década de 70. Então, pela legislação brasileira, as flonas que foram criadas, tendo em sua previsão de criação a atividade minerária e antes do SNUC, elas podem manter. Então, ali onde são os laranjinhas, umas manchinhas laranjas, são os platôs de bauxita que são explorados dentro do território e no entorno. Pode passar, por gentileza. Na década de 90, solicitaram o tombamento dos quilombos de Oriximiná. O processo foi para o IFAM, teve uma primeira análise que, assim, de jeito nenhum, né? Esses quilombos, eles não estão mais nas áreas originais dos quilombos, eles já não guardam mais resquícios. Aquela leitura, que eu também não vou entrar aqui porque seria outra coisa, mas uma leitura bem ultrapassada também do que é quilombo, que a própria ABA já cansou de se manifestar há muitas décadas. Tá? E aí eles sugeriram o quê? Vai para o patrimônio imaterial, faz um inventário de referências culturais, né? Porque aí você tira o território da jogada, tira os recursos naturais da jogada, né, que estariam implicados num processo mais complexo de tombamento, e então vamos lá fazer. E aí a coisa mais interessante é que a gente faz um inventário só a fase de levantamento preliminar,
131 itens foram identificados. Metade desses itens, mais da metade um pouquinho, correspondem a lugares e ofícios e saberes. Ou seja, é trabalho, é castanha, é pescar, é lugar encantado, é lugar sagrado, é de tudo isso, né? Pode passar, por favor. E eles trazem um entendimento muito fino, que é muito interessante, né, na maneira deles colocarem. Olha só, quando me perguntam qual é a cultura do quilombo, eu aqui nesse meu quilombo, um quilombo especificamente, em que quase todas as famílias têm pelo menos uma pessoa trabalhando na mineração, eles dizem assim, não, aqui a cultura é urbana já. A gente só é rural aqui porque a gente está no meio rural, mas a nossa vida é urbana, porque o pessoal sai para trabalhar. Estava no slide anterior, eu acabei não frisando, se tu puderes voltar lá, por favor. Olha só as rabetinhas atracadas ali, né? E ao fundo o navio da mineração. Esses navios ficam fazendo fila e 24 horas por dia entra um, sai outro, e as pessoas chegam para trabalhar 5, 6 horas da manhã nas rabetinhas, estacionam, né, ali e voltam para as suas casas no final da tarde. Então é um modo de vida operário, né? Pode passar, por favor, passar assim. E aí eles falam, olha, a cultura aqui já é urbana, mas a nossa cultura, ela era a floresta. Então, assim, se você cortar a floresta, vai embora a cultura também, né? Pode passar. Vou já acabar. Bom, aí a gente entra nos garimpos com as fotos do Carlos, que está sentado ali, que está desenvolvendo um trabalho sobre os garimpos, né, na região do Tapajós. Aí a gente vai para o rio Tapajós. Pode passar, por favor. A brevíssima história também da evolução aí desses garimpos no Tapajós, né, década de 40, descoberta de minas de ouro na região, né? Aí, bom, da década de 50 a 70, 80, esses garimpos vão crescendo. Em 83, a criação da reserva mineral do Tapajós e incentivo à migração. Então, assim, o governo chama um monte de gente para ir trabalhar no garimpo. Chama. Anos depois, décadas depois, cria-se uma unidade de conservação em cima, parcialmente em cima da reserva garimpeira. E a gente está falando de uma população que vai trabalhar no garimpo, a gente não está falando do dono da máquina, a gente está falando de uma população que é migrante, que não estudou praticamente, que é uma população pobre, desprovida de muitas coisas e que começa a sair dos estados do Nordeste e, sobretudo, do Maranhão. Tá? Então, assim, a sobreposição gera situações de criminalização, assim como gerou também para os quilombolas lá no Trombetas. Pode passar, por favor. Né? Então, assim, a gente está falando de floresta, né, de território, fotos tudo do Carlos também, que tem coragem para descer e fotografar num poço desse. Tá? Bom, mas assim, é uma outra relação com o território, é a relação, acabou o minério, eu vou para outro lugar, é a relação, são pessoas do trecho, né? Então é trabalhador do trecho, sabe? Então que não tem essa relação de ficar no território, é um território para tudo se tirar dele, né? Quando acabou, vamos embora. Pode passar, por favor. Aí a parte mais legal, que é a organização recente do setor garimpeiro, e que eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. As colegas aqui. Então, assim, tem projetos Garimpo 4.0, da ANORO, a Associação Nacional do Ouro. Tem um projeto grandioso no Mato Grosso, que é o Garimpo Sustentável. Tem sites, aí eu vou mostrar umas telinhas. No Pará, em 2021, foi instituído já o Dia do Garimpeiro, por lei. Né? Teve um projeto que, por enquanto, ele não passou. A análise da Procuradoria do Estado barrou e não foi sancionado. Mas um projeto de lei que declara como de especial interesse social para o Estado do Pará. Isso que é legal, hein, gente? As comunidades tradicionais remanescentes, eles pegaram os remanescentes de quilombos, tá? Remanescentes e descendentes de garimpeiros. Então, assim, no projeto Garimpo Sustentável, chama-se Comunidades Garimpeiras Tradicionais. E, da mesma maneira que essa coisa de desenvolvimento sustentável foi entrando na nossa cabeça lá no início da década de 90, eu estava participando de um evento deles no Mato Grosso e, de repente, eu falei, porque os garimpos tradicionais, eu falei, o que é isso? Entendeu? Quando você vê, você sabe, mas o que é isso? Né? Pode passar, por favor. Aqui são só algumas telas que vocês podem ver, vocês procurem, se tiverem interesse, procurem Garimpo 4.0, ANORO, procurem Garimpo Sustentável, eles têm podcast, pode passar, por favor. Tá? Isso daí são coisas do podcast,
né, do projeto Garimpo Sustentável, pode seguir. Instagram, pode passar, são só exemplos aí. E aqui no evento é que eu acho que foi o pulo do gato. E aí eu vou conectar isso com esse campo que se consolida e vira muito procedimental. Esses caras têm dinheiro. Emenda parlamentar, contratam profissionais de ponta e fazem dossiês alegando que a mineração, e a mineração de ouro, é uma atividade tradicional, no sentido, antiga, e no sentido de, é responsável por grande parte da história de ocupação desse país, de ocupação dos territórios no Brasil, né? Envolve saberes, envolve, caramba, e aí como é que a gente fica? Sabe? Então é essa história. E eles fazem, isso daí é um dos sujeitos líderes do projeto, e eles amarram. Então, eles constroem projeto de lei, nesse projeto eles construíram um projeto de lei, ainda estavam discutindo na ocasião, mas a ideia era propor na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, tá? Esse PL, e com mais uma coisa, amarrando já, se é reconhecido como comunidade garimpeira tradicional, já se amarra para um tipo de licenciamento ambiental diferenciado, uma licença especial. Pode passar, por gentileza, tá? Esse daí é o deputado que propõe a Serra Pelada lá como patrimônio, pode passar, tá? Então, assim, para fechar, né? O patrimônio está em jogo, completamente em jogo nessa situação, agora, né? Porque essas propostas legislativas, elas estão ganhando corpo nos estados, elas vão ganhar corpo no plano federal, sem dúvida alguma, tá? Eles fazem um discurso todo voltado para o garimpeiro, não é para o dono da máquina, é para o garimpeiro, né, que tem comunidades antiquíssimas de garimpo. Tem comunidades que trabalham há gerações e gerações com garimpo, e são pessoas que continuam pobres, né? Então, eles fazem um discurso de que, olha, o governo sempre privilegiou a indústria minerária, sempre as grandes empresas, e vocês estão criminalizados, vocês são perseguidos, vocês não têm segurança jurídica, então é isso que a gente precisa fazer, né? Uma nova roupagem, uma nova regulamentação para a atividade garimpeira. E o patrimônio entrou no jogo, tá? Para isso você pode passar a noção de tradição aí, né? Aí algumas conclusões que até riscou ali, o negócio deu errado, então é porque está tudo errado mesmo, né? Algumas conclusões. Qual é o meu ponto, né? A gente está fazendo uma discussão também no âmbito da Unesco, que é o seguinte, né? A Unesco patrimonializa coisas, né? Bota lá naquela lista de patrimônio da humanidade, reconhece a baguete francesa. Agora é o café, a tradição de tomar café italiano, não produz um café. Né? A Itália não produz um grão de café, lá da terra. Né? Então, e aí é patrimônio, sabe? Então vai ser patrimônio da humanidade. Coisas assim, sabe? Então, assim, qual é o risco, né? Tem grupos que estão muito bem, têm dinheiro, têm capacidade técnica, ou pelo menos têm capacidade de mobilizar quem a tenha, né? E fazer dossiês muito bons, que é o foco da patrimonialização à la Europa, né? Que é de olhar o dossiê está tecnicamente bem constituído e com muito pouca questão em relação àquilo que está sendo patrimonializado. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Acho que, não sei se tem mais um. Não tem. Mas meu ponto é, porque a gente desconectou uma coisa que estava ali na Constituição Federal. A ideia de patrimônio cultural e, sobretudo, patrimônio cultural imaterial, nos seus primeiros anos, ela estava absolutamente conectada com a ideia da indissociabilidade, né, das dimensões, estava conectada com a ideia, de preservar, enfim, salvaguardar modos de fazer, criar e viver, né? Estava muito conectada com uma ideia de direitos culturais, que é a primeira vez na nossa Constituição que a ideia de direitos culturais aparece, e agora é uma tecnocracia praticamente. Não é tanto assim, mas as amarras foram prendendo inclusive os técnicos da área do patrimônio que chegaram com muito frescor no campo, né? E as amarras vão prendendo. Então, assim, é uma preocupação séria, porque esses processos estão crescendo. E já tem implicações práticas. Até então não tinha. Na Lei Aldir Blanc, que teve durante a pandemia, no estado do Pará, pelo menos, a opção foi tudo aquilo que é patrimonializado via legislativa, também concorreu
a recurso público. Então tem o REPA, que é o Remo e o Paysandu, né? Tem de tudo que é patrimônio, né? Então começam a competir por recurso, tá? Então assim, é isso, né? Reflexões inacabadas. Obrigada pela escuta. Muito obrigada, Luciana, né? Assim, a gente volta aí ao tema, né, muito explorado na conferência do Gustavo de Ribeiro, né, assim, como essa expansão capitalista, né, assim, parece uma hidra de 7 cabeças, né, que vai se apropriando, né, dos conceitos, das lutas, né, dos projetos, né, assim, sociais e políticos, né, assim, que nós empreendemos, né. Eu acho que é muito rico essa discussão, muito importante, né, para a gente não ficar repetindo conceitos e sair assim, de um campo que é assim, realmente muito pantanoso, né, muito escorregadio, né, porque é isso que Luciana traz, assim, né, quer dizer, lá pelas tantas, patrimônio é tudo, né, então todo mundo pode acionar essa categoria, então como é que a gente pode avançar nesse sentido, assim, de trabalhar com o que ela propõe, assim, na questão, voltar, né, para essa questão dos direitos, né, dos direitos culturais. Bem, vou chamar aqui, então, agora, sim, a Julie Cavanhaque, que também é do nosso Comitê de Patrimônios e Museus, né, é professora titular do Departamento de Antropologia e Pós-Graduação em Antropologia Social do BPGás da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, e também, como todas as palestrantes aqui, tem também, né, assim, uma experiência muito prática também no campo patrimonial, né, assim, tendo feito inventários, registros, né, assim, também nesse duplo lugar, né. Bem, Julie vai então fazer essa função aqui difícil, né, de trazer um debate aqui para a gente. Vamos lá, Julie. Obrigada, sobretudo em 30 segundos sem voz. Estou com um pequeno problema, mas eu vou ser rápida. Não sei se a gente tem muito tempo, né? Acho que a gente não tem tempo, né? Mas eu acho que a gente teve um panorama muito interessante da América Latina como um todo, né? Que são processos muito parecidos, tanto, né, na Colômbia, na Argentina, no Brasil. A gente vê essa questão da patrimonialização e dos impactos do desenvolvimento, né, e o esvaziamento das questões políticas e dos contextos locais, né, um pouquinho como se o patrimônio seja uma nova narrativa, uma nova roupagem, né, para apagar, né, ou suavizar um pouco esse neocolonialismo, enfim, essas neoexplorações, né? A questão do extrativismo, né? Essa lógica colonial, completamente colonial, né? Ela vai se reencontrar nesses 3 contextos, vários contextos que a gente viu, né? E a associação do patrimônio e do turismo também a gente pode questionar, né? É uma falácia. Aí o que é interessante, não sei se posso me enganar, mas que no contexto que a gente viu da Argentina e da Colômbia, os processos de patrimonialização vão ser associados inicialmente pelas agências internacionais, né, da Unesco, e com apelo das populações indígenas e da natureza, né, do meio ambiente. Esse discurso que é bastante pungente. No Brasil, a gente viu somente nos anos 2000, né, esse boom do patrimônio, que é uma patrimonialização visivelmente mais democrática, né, porque veio das demandas sociais, mas que a gente viu como sendo que vai se burocratizar. A gente teve uma sessão, né, no nosso GT ontem, antes de ontem, que só pessoas do IFAM que vão falar dos processos, que são processos
administrativos, né? E com a não participação efetiva dos interessados, né? Enfim, eu gostei muito dessa ideia da folclorização das culturas indígenas e associada à questão da isenção das agências internacionais nos contextos políticos locais, né? Que a gente vê isso com a mineração, mas com as novas energias, né? As energias verdes, né? Que vão substituir a mineração para um modelo de desenvolvimento mais light, né? E mais associado à natureza, né? Enfim, eu acho que a gente tem uma agenda de pesquisa muito grande pela frente e essa perspectiva crítica, né, que é da antropologia, acho que vocês mostraram muito bem nesse panorama. Vou parar por aqui porque está meio difícil. Obrigada. Obrigada, Julie.